Hay personas que me dicen, ¿cómo tú puedes definir a una película que es una obra maestra si tú no fumas? Hay otra cosa que yo puedo hacer para etiquetar una película que me parece una obra maestra. Mi mamá me dio la vida, pero el cine de autor las ganas de vivirla. Le faltó azúcar. Es muy cine. En esta ocasión me van a tener que permitir usar los lentes porque este es el outfit completo de una cinéfila mamadora, lo cual, buenas, hola, soy yo. Como habrán visto en el título y en la miniatura, en esta ocasión les voy a hablar de 1917. Es una película del 2019 dirigida por Sam Mendes que cuenta cómo dos soldados se les encomienda una misión para salvar la vida de cientos de soldados en la Gran Guerra. Recién este año fue que yo vi esta película y siempre me intrigó. No tengo una razón sólida para decir por qué tardé tanto en verla, pero la vi en el mejor momento. No puedo ocultar el hecho que me parece una obra maestra y es de esas películas que me gustaría ver de nuevo por primera vez. Quedé tan fascinada con ella que decidí analizarla más a fondo. Entonces, en este video vamos a analizar algunas escenas de esta película. Disclaimer. Antes de empezar, debo decir que este video está lleno de spoilers. No hay otra forma de hacer esto sin revelar toda la película. Entonces, si no la has visto, pausa el video y ve a verla. A partir de aquí voy a pensar que sí la vieron y que no les importará que les revele los puntos más claves de la historia. Sin más, comencemos. Lo más llamativo de toda la película es obviamente que está grabada de una forma que se siente como si fuera una sola toma, en un plano secuencia, que te inmerse en la historia. Te hace sentir que eres otro soldado acompañando a Will en toda la travesía para entregar la carta. No es humanamente imposible crear una película que sea todo en un plano secuencia. De hecho, creo que hay varias películas que fueron grabadas de esa forma. Pero ¿cómo es que se logró en 1917? Un mini story time. El primer paso en la producción audiovisual que tuve fue como editor. Con eso en mente puedo intuir en qué momentos de la película hicieron los cortes. Piensen esto como si estuviesen en un videojuego. Luego de derrotar a un jefe final o en un punto estratégico de la historia, te dejan un sitio para guardar para seguir continuando después y si te pasa algo, puedes regresar a ese punto de control. Las escenas donde hicieron los cortes en cuestión, o donde creo yo, son justamente esas escenas que no veías a los personajes en el encuadre. O en otras circunstancias, aquellas escenas donde los personajes pasaban un objeto lo suficientemente grande para que pudiesen taparlos. Las escenas donde entraba en un cuarto oscuro, esta escena del muerto meándole, hasta que Will ya no aparece. Este muro cuando pasan en el jardín de los cerezos. Hay muchísimas escenas así. Los cortes son bastante limpios, al final lo hicieron bastante bien. Ya quitando esta parte, sigamos con la historia. Hay un detalle súper importantísimo que tienen que saber de las películas y sobre todo de las directoras y directores de cine de arte. Nada de lo que digan los personajes o muestren en los encuadres es aleatorio. Si es la primera vez que lo escuchan, les presento al recurso narrativo de la arma de Chekhov. Tuvo su origen en una carta del escritor Anton Chekhov que decía lo siguiente: elimina todo lo que no tenga relevancia en la historia. Si dijiste en el primer capítulo que había un rifle colgado en la pared, en el segundo o tercero este debe ser descolgado, inevitablemente. Si no va a ser disparado, no debería haber sido puesto ahí. No necesariamente es que tiene que ser un arma, sino que se refiere a que cualquier dato u objeto en la trama debe tener una razón de existir, que dentro de la trama cobrará importancia, aunque para el espectador no lo sepa aún. Teniendo en cuenta esto,
El inicio de la película nos sitúa en qué momento nos encontramos y pasa a un FDI en negro a un plano general con un árbol justo en el centro. Y comienza a alejarse para revelarnos quiénes son nuestros protagonistas. Son dos soldados, William Scofield y Tom Blake. Ya con la fecha que nos presentaron, sabemos en qué contexto de la historia se desarrolla la trama. En esta secuencia hay cosas interesantes. Will tiene su mano derecha dentro del chaleco. Se puede notar en la mano de Blake los anillos y la cadena. Ellos se levantan y siguen una conversación normal hasta donde fueron citados. Blake lee una carta que puede intuir que es de su madre y que su permiso fue revocado. Will le responde a eso que es más fácil no volver en lo absoluto. Al llegar con el general se les explica la misión, el conflicto de la trama, y el lenguaje corporal de ambos da a entender qué tipo de soldados son cada uno. Hasta el minuto 8 y 16 es el primer corte. Ok, de este inicio voy a pasar a la escena de Tierra de Nadie. ¿Por qué? Encontré un mensaje subliminal sobre la trama. Primero que nada, Will le dice a Blake, la edad antes que la belleza. Esta fue mi primera señal de que algo va a salir mal. Efectivamente, sí salió mal algo. Cuando la vi por segunda vez, noté algo demasiado importante y fue algo bastante sutil para notarlo por primera vez, o para conectar en ese preciso momento como algo importante. Ok, les narro la escena. Will toma uno de estos alambres con púas para que Tom pueda pasar, pero se clava uno en la palma izquierda. Cuando llega a la trinchera es donde revisa su mano y ve que justo está al lado de un cuerpo. Tom baja y la cámara gira para mostrarnos qué fue lo que vio. En este caso, otro cuerpo. Y su mirada va hacia Tom. Él se asusta por completo y empuja a Will, quien termina metiendo su mano herida en el cuerpo del soldado. Ellos siguen caminando y en este momento también es revelado los aviones. Y al llegar a la trinchera alemana es donde Will menciona que el cuerpo era de un alemán. Ok, ¿por qué todo lo que les conté es importante? ¿Fue una premonición? Ya todos sabemos lo que pasa cuando llegan a la granja. Los aviones, que ya se nos habían presentado antes, vuelven a aparecer en escena, y el avión del alemán choca con el granero. Will y Tom sacan al soldado alemán del avión en llamas. Tom, como un acto de amabilidad, dice que no hay que matarlo, pero justo en ese acto es lo que lo lleva a su propia muerte. La puñalada por la espalda de parte del soldado alemán. Volvamos a la primera escena. Will se lastima la mano ayudando a Tom a cruzar como un acto de compañerismo, de amabilidad. Cuando cae en la trinchera, el cuerpo que ve es de un soldado alemán y que este está de espalda. Lo que ve Tom al bajar es otro cuerpo, pero es casi un cráneo mirándolo. Y una calavera solo podía significar una sola cosa en este contexto: muerte. Todos los elementos nos los presentaron, así que no fue algo descabellado, fue algo que estaba por venir. Y la primera vez que la vi pensé que le iba a pasar algo a Will, justamente por haberse lastimado la mano. Entonces, esto pudo ser una maniobra de distracción. Otra cosa curiosa es que cuando Tom baja y ve el cuerpo y se asustó por completo, cuando ya estaba a punto de fallecer, le dice a Will que le diga a su madre que no tuvo miedo. Ya siguiendo con la muerte de Tom, llegan en este momento los otros soldados. Obvio, hay algo bastante destacable. Voy a comenzar con el hecho de que vio a un amigo morir. Fue algo que indirectamente fue su culpa, porque si hubiese seguido su instinto, Tom seguiría vivo. El comandante le dice algo muy cierto: no sirve para nada pensar en ello. Hago un paréntesis aquí para decir que Josh McHale tiene un talento muy infravalorado. Solo mírenle la cara en esta escena. Ya no quiere ser el guerrero más fuerte de Dios. Volviendo, Will gira su cara y la cámara gira a la dirección para mostrarnos que está mirando, que es la granja, y vuelve a girar para mostrarnos de nuevo su rostro.
Toda la escena del camión y las interacciones de los y entre los personajes representa lo que está pasando en la mente de Will en ese momento. Y siento muy obvia esta interpretación solo por los diálogos que tiene el soldado Cook. Teniendo este concepto, los soldados cuentan una historia graciosa que tiene relación con la última cosa agradable que hizo con Tom, o en general los momentos buenos que pasó con él. Entonces, cuando el camión se atasca, este soldado Cook dice: el imbécil necesita clases de conducir. Y es curioso porque la cara de Will refleja ese comentario. Él mismo toma la iniciativa de bajarse y buscar la forma de seguir su camino. En el tercer intento, cuando todos los soldados que estaban en el camión empujan, sucede este grito. Joe Altar le pregunta, después de que ya pudieron sacar el camión del hueco, que si estaba bien, porque fue el único que volteó a verlo cuando gritó de esa forma, sabiendo que no era un grito cualquiera, y Cook atrás diciendo que maneje bien. Después de esta secuencia, Will drenó sus emociones e intercambia diálogos con los personajes de esta escena, siendo todavía sus propios pensamientos y siendo conciso y directo, volviendo al momento presente y la responsabilidad que tiene en sus hombros. Este es el break que necesitaba para continuar su travesía. Ya contando todo esto, quiero volver al momento casi del inicio. La siguiente secuencia de la primera que mencioné es ellos casi corriendo por las trincheras. Aquí menciona Will que ya no tiene su listón y Blake le pregunta si perdió su medalla. Al llegar con los York, es a Will que el teniente Leslie hace contacto visual al mencionar lo del listón y a una viuda. Yo dije al principio, muy importante, la mano derecha en el... Ajá, no, esto sí, yo lo estoy viendo, bueno, yo lo estoy viendo bien. Fue la mano izquierda la que se puyó, ¿ok? La mano derecha es la que estaba en el bolsillo. Esto es solo para saber dónde tenía esta cajita metálica, que tenía algo importante más allá después de la carta. Vemos en esta escena ellos cuando entran en la trinchera alemana en las habitaciones de los soldados y se detiene a ver una foto de una madre y una hija. Obviamente es una esposa y una hija de uno de los soldados alemanes. También se puede ver alrededor de todas las habitaciones nombres femeninos. Solo con el hecho de que Will se detuviera nada más para ver esa foto, me dijo algo. ¿Qué está pasando? Obviamente con el otro diálogo que dijo que es mejor no volver del todo. Se choqueó totalmente cuando vio la foto de la familia de Blake. Se nos enseña varias veces cómo él siempre se cerciora de que esté bien la caja metálica. Entonces viene esta parte cuando viene a la ciudad que se encuentra con esta mujer francesa con una niña y le hace la pregunta directa de ¿tú tienes niños? Y ya ahí es como que jajaja. También un poco evidente eso, pero me pareció algo curioso que obviamente no va a ser un dato al azar, te lo están poniendo de a poquito durante toda la historia. Al final, la última escena, Tom sacando la caja metálica de su bolsillo izquierdo, y ahí es que ya podemos saber qué era lo que estaba dentro de eso, aparte de la carta, que es una foto de sus hijas y de su esposa. Que no volver del todo posiblemente también se refiere al estrés postraumático. El último dato que tengo que decir, esto no es una reflexión mía, sino que nos pusimos, un amigo y yo, muy reflexivos, muy mamadores. Entonces, creo que una de las cosas que notamos es que Will fuese disparado, que yo sabía que la habían disparado como en la parte del casco, pero mi amigo estaba ahí como que no, tengo que revisar si le dieron realmente en la cabeza. Obviamente no le dio, pero mi amigo tuvo esa noción de que tal vez se murió, que no creo, bueno, tal vez, no sé, porque justo después de esta escena, tiene el charco de sangre en la escalera,
se ve muy azul. Luego, todo es muy etéreo. O sea, esta escena donde cuando él está ahí caminando sin marisco, por favor, ya no quiero más. Se ve muy etérea, muy fantástica. Uno realmente no sabe cómo se ve el cielo, el infierno, no sé. ¿Será verdad? Ok, vamos a confirmar si tu teoría lo ha dicho alguien. Y me encontré una teoría mucho peor. Y como yo lo leí, y quiero que ustedes lo sepan porque no voy a sufrir sola. Tenemos esta escena donde ellos llegan al granero y Will ve una vaca y luego ve un balde con leche. La primera vez que la vi dije, ¿por qué? ¿Por qué hay un pote, no sé, pote de leche en medio de todo? Está raro. Will al final la toma y dijo, rico. Y se llevó parte de leche en su pote de agua. Normal. Después, ¿qué pasa? En el camión con los otros soldados, ellos mencionan que mataron a un montón de vacas. Y ya Baltar, siendo la voz de la razón, dijo, obviamente los alemanes van a matar las vacas porque si no entonces nosotros no las comemos. Muy cierto ahí. Ahí estoy yo pensando, ¿por qué había una vaca viva? ¿Por qué la leche estaba envenenada? Realmente no es una teoría, sino más bien un hecho. Los alemanes no son idiotas. Entonces, pensando primero en la trinchera alemana que básicamente los explotaron a todos y no les importó que fuese su trinchera, trancaron los caminos con árboles. El tipo, aunque estaba casi muerto, no les importó y lo acuchilló, un navajazo. Tiraron un puente. Hay muchas cosas. Los alemanes dejaron muy preciso de por qué lo hicieron. Pero entonces la leche está ahí, con una sola vaca viva, porque fue la única que mantuvieron viva para poder ordeñarla. ¿Y qué pasó con la leche después? Se la dio a la mujer francesa con su hijo. No era su hija. Posiblemente luego esta niñita murió por la leche envenenada. Pero entonces, ¿por qué Will no se murió? Porque tomó una dosis muy pequeña para decir, wow, sí, me voy a morir. Pero obviamente a esta tipa le dieron un pote de leche completo. Esto es un fun fact para todos ustedes. El autor que les mencioné, Anton Chekhov, tiene una obra llamada El Jardín de los Cerezos, donde cuenta cómo una familia aristocrática, por problemas económicos, ven peligrar una hacienda familiar con un hermoso jardín de cerezos. Y en el último acto, la familia tiene que abandonar toda la hacienda, uno de los personajes muere en ella y terminan cortando todos los árboles de cerezos. ¿Qué escena nos recuerda este preciso momento? No sé si esto fue una mera coincidencia o fue usado como referencia. Les dejo el dato. Conclusión, a mí me gustó demasiado esta película y la he visto como 5 veces en menos de 2 meses y me sigue gustando, me sigue encantando, me parece que es una de las mejores películas de la década de los 2010 y me encanta. Cada vez que la vuelvo a ver veo cosas diferentes, la veo con otros ojos. En general, esta película es de mis favoritas que vi por primera vez este año y posiblemente también sea una de mis favoritas de todos los tiempos. O sea, de mi top 10, 1917 está en esa lista. Y no me importa si piensan que estoy siendo muy pretenciosa. Ya grabé, voy a tener que editar y voy a tener que subirlo. Si les gustó esta parte de analizar escenas, por favor díganme en los comentarios porque, no sé, me da un poquito de nervios, pero bueno. Este es el comentario destacado del anterior video. Aquí tienen una lista de reproducción de mis videos ensayos. Acá un video recomendado. Te puedes suscribir en el botón de abajo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te quiero muchísimo y gracias por tu apoyo. Y nos vemos en el próximo. Bye.